Hola, yo soy Carol Quiroz y estás escuchando Evoluciona Podcast. Este podcast surge con el interés de compartirte información y experiencias tanto propias como de expertos en relación a gestión mental, emocional y espiritualidad consciente. Espero que te sientas cómodo, cómoda en este espacio que busca ser libre y lleno de evolución. Este podcast está disponible tanto en YouTube como en Spotify, así que suscríbete para que puedas recibir todo el contenido. El día de hoy, yo soy Carol Quiroz y están en el podcast de Evoluciona con Inspiración o Evoluciona Podcast. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial a quien conocí en un evento de mujeres que también me pareció maravilloso porque somos muchas mujeres impulsándonos unas a otras para pues seguir en este camino de crecimiento y de evolución. Así que el día de hoy quiero presentarles a Giovanna Cristina Villalobos. Ella es psicóloga, logoterapeuta, conferencista con experiencia en inteligencia emocional y sentido de vida. Se dedica actualmente a acompañar a personas que han vivido pérdidas significativas y experiencias traumáticas a recuperar esa tranquilidad y la seguridad personal a través de su método Paz, que ya nos contará ahorita con un poco más de detalle. Así que bienvenida, Giovanna, por favor, si puedes presentarte tú también. Claro, Carolina. Mucho gusto para todos. Soy Giovanna, encantada de estar aquí. Muy agradecida por la invitación. Justo en estos años de trayectoria como psicóloga, me he dedicado mucho a acompañar a personas que se han en algún momento sentido perdidas y perdidas luego de haber vivido una pérdida significativa. Y justo es de lo que hoy vamos a hablar un poco más. Por eso me encantó el título que le colocaste a este episodio, de cómo transitar el dolor sin perdernos, porque esa sensación de no volver a encontrarnos, de no saber cómo retomar la vida, es algo que ocurre con mucha frecuencia ante estas experiencias. Entonces, confío que sea de mucha utilidad para quienes en este momento estén viviendo este tipo de experiencia y que sea pues muy amorosa entrega para ustedes lo que más deseo durante esta hora que estaremos juntos. Claro que sí, y así será. Y una vez más, agradecerte por este espacio, por tu tiempo y por la información y la experiencia y la vivencia que nos vas a compartir. Así que vamos a comenzar. El duelo no solamente ocurre cuando perdemos a personas, también aparece cuando perdemos ciertas etapas de nuestra vida, cuando perdemos sueños, cuando perdemos algún trabajo, una pareja. Entonces, hay distintos tipos de duelo y es muy importante reconocerlos para saber de qué forma podemos abordarlos mejor. Y para eso me gustaría preguntarte, Giovanna, pues, ¿qué otras pérdidas pueden generar procesos de duelo y por qué es tan importante reconocerlas? Vale, todo tipo de pérdida puede generar un duelo y lo que sucede es que en la vida creo que se habla poco de estos como microduelos, ¿no? Estamos en constante pérdida. Los seres humanos en este proceso de evolución estamos en constante cambio. Y eso significa justamente que estamos dejando versiones de nosotros mismos en el pasado. Y muchas veces vivimos duelos que justamente forman parte de esta experiencia de tener que soltar una versión de nosotros para poder seguir a la siguiente etapa. Cosas como, por ejemplo, cuando una mujer se hace mamá y sabe que deja atrás esa vida de cuando no era madre y ama a su hijo y adora esta etapa, pero hay una parte de ella a la que le duele soltar quién era. Igual nos pasa ante un cambio de etapa como un matrimonio o cuando migramos, un duelo migratorio. Hay muchísimas experiencias desde muy pequeñas y sutiles que a veces no notamos y es muy importante también hablar de esto justo porque es lo menos mencionado, pero lo más común, porque día a día estamos viviendo este tipo de pérdidas sin darnos cuenta y obviamente las más complejas como la muerte de un ser amado, las separaciones de pareja. Entonces, que quizás son los más sonados, es lo más evidente para muchos, pero a veces vivimos experiencias de pérdida no tan reconocidas que también pueden generar algún proceso emocional más profundo que requiera acompañamiento. Y bueno, vamos a ir hablando de eso progresivamente.
Sí, totalmente. Y bueno, desde mi experiencia, pues también, y nos comentarás también un poco de tu experiencia, pero pues he atravesado duelos muy fuertes, la pérdida de mi mamá, la pérdida de un hermano, y prácticamente te transforma. No es que un duelo se supere, es que aprendes a vivir con esa experiencia y también depende mucho de cómo lo tomes, ¿no? Si eliges vivirlo en crecimiento, en aprendizaje, y eso pues también es parte de esa transformación por todo lo nuevo, toda la información que adquieres, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué sucede emocionalmente y psicológicamente cuando evitamos sentir o atravesar un duelo? Porque muchas veces como humanos a veces se nos es más fácil darle la espalda al dolor, pero cuéntanos un poquito qué pasa en esas circunstancias. Bueno, lo primero que quiero es empatizar con esta parte de nuestra naturaleza que busca alejarse del dolor, ¿no? Como que es bastante común que las personas ante algo muy fuerte busquemos evitar sentir. Y de hecho, algo que yo escucho muy frecuente en los espacios de psicoterapia es cuando me dicen, ya no quiero sentir tristeza, ya no quiero sentir enojo, ¿sabes? El justo evitar ese dolor emocional. Y lo que sucede, y es lo que es importante educar, es que cuando no transitamos el dolor, cuando no nos permitimos sentir, esas emociones se quedan como guardadas o reprimidas. Y esto tiene muchísimos riesgos, como que justo a nivel emocional y psicológico empieza a suceder como sentimientos de irritabilidad sin explicación aparente, una sensación de vacío muy profunda. Podemos tener momentos de ansiedad intermitente e incluso problemas de sueño y llegamos hasta los síntomas psicofísicos. De hecho, cuando ahorita que comentas de tu experiencia, parte de lo que a mí me mueve mucho y me genera mucha empatía trabajar con personas transitando duelo, es que yo viví un duelo muy profundo, de hecho patológico, durante 10 años. Y hasta el momento en el que me fue diagnosticado, no pude comprender qué era lo que realmente tenía y ni siquiera era capaz de afrontar. Claro, yo estaba muy pequeña, pero igual no era capaz de afrontar el dolor emocional que me produce a mí, hablar sobre la pérdida, confrontar con la realidad de la ausencia de la persona amada. Eso fue a los 9 años, cuando murió mi abuela materna. Y, sabes, justamente tú mencionaste como cada persona lo puede transitar de una manera diferente y eso es totalmente cierto, va a ser distinto para cada persona y también va a depender de la edad, ¿sabes? No es lo mismo es justo el duelo de una niña a sus 9 años que de un adulto, por ejemplo, y por eso el acompañamiento siempre es muy valioso en ese sentido. Entonces, ¿qué pasó? Cuando, como yo no primero no sabía que era un duelo, ni estaba con las herramientas necesarias para transitar ciertas emociones, desarrollé periodos muy fuertes y prolongados de ansiedad y depresión. Entonces lo que ocurre, quizás a veces pensamos, si me distraigo, se me va a olvidar. Esto se me pasa, nos enfocamos en el trabajo, en otros aspectos para distraernos, pero el dolor se está quedando guardado. Y lo que hacemos es una especie de disociación. Me disocio de este dolor, obvio para no sentir porque es muy fuerte, pero con eso me estoy desconectando afectivamente, emocionalmente de una parte importante de mi vida que es valioso procesar para poder integrar saludablemente. Ya de eso hablaremos más adelante, pero justo como estoy en esta disociación, soy mucho más vulnerable a procesos más complejos y profundos de ansiedad y depresión. Entonces, por eso es importante sí, naturalizar y normalizar el duelo como lo que es una experiencia psicológica natural ante experiencias significativas. Sin embargo, si no se toma en cuenta con la importancia que tiene para nuestra vida psíquica, puede llegar a alteraciones emocionales más profundas. Ok. Wow, qué interesante y qué complejo, ¿no? Entender cómo funciona el duelo en los seres humanos y sobre todo, pues darnos cuenta que muchas veces puede ser que estemos
arrastrando este tipo de dolores, de situaciones, y no lo hemos tenido diagnosticado. Entonces, qué importante es cuidar de la salud mental, qué importante es darnos estos espacios de amor propio para buscar la ayuda correspondiente. Entonces, pues celebro mucho que estés con nosotros el día de hoy porque de verdad es información muy valiosa que estoy segura que muchas personas van a poder aprovecharla. Así que, bueno, vámonos con la siguiente pregunta que tenemos para ti el día de hoy y es, ¿cómo sabemos que no estamos, como comúnmente se dice, superando un duelo, ¿no? Sino que estamos integrándolo de una manera más sana en nuestra vida? Bueno, ¿qué pasa? Que primero es importante entender qué significa integrar, ¿no? Y integrar es ese proceso donde esta pérdida la podemos aceptar desde un lugar saludable y que no representa una alteración mayor en nuestra vida cotidiana, porque justo lo que sucede cuando hay una afectación emocional más profunda por un duelo es que la persona empieza a tener implicaciones en su vida cotidiana, como no me quiero levantar de la cama. Hay personas, porque un duelo es bastante común, que empieza a sentir como pérdida del sentido de vida, como ya para qué sigo si esta persona amada no está, o si esto se perdió, o si este vínculo ya no existe. Entonces, allí empezamos a ver, como decías hace unos minutos, el impacto que puede tener tan profundo un duelo. Integrarlo saludablemente significará entonces que yo voy a aceptar y hacer un proceso de ajuste psicológico que conlleva definir que esta es mi nueva realidad, esta persona ya no está, o esta etapa ya se fue, esto cambió, soy una nueva persona, y ese proceso de comprender que esto está ocurriendo y yo puedo integrarme a esa nueva experiencia de vida, lo que ahora mi vida me plantea, ¿no? La vida siempre nos está preguntando, aunque pensamos que somos nosotros los que le preguntamos a la vida, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué la perdí? ¿Por qué yo? Pero es la vida la que nos pregunta, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Quién quieres ser ante esta circunstancia? ¿En quién quieres transformarte a partir de esta experiencia dolorosa? Entonces, algunas señales eh, importantes que vamos a tener de estar integrando saludablemente este duelo es, primero, poder recordar sin sentir que te desbordas emocionalmente. Sabes, cuando estamos en pleno proceso de duelo, como muy al inicio o incluso cuando es patológico, algo que nos pasa es que el solo hecho de recordar e intentar hablar nos desbordamos en llanto. Es como no poderlo hablar. Una persona que dice, ya siento que lo puedo hablar y aunque sí me entristece, pero no me desbordo, no siento que la voz se me corta al hablarlo. Eso es una señal de que estamos integrando. Otra muy importante sería permitirte sentir tristeza sin pensar que estás retrocediendo, porque justamente estas emociones desagradables, difíciles, generan ese rechazo. Entonces, si siento tristeza, ya no estoy mejorando porque me siento triste. Cuando al contrario, la expresión del llanto es completamente humana y súper saludable para la regulación emocional. Entonces, algo que yo digo siempre es, mientras sientas necesidad de llorar, es importante darte ese permiso, sin el juicio, sin el látigo, ¿no? A ti mismo de, esto significa que no avanzo porque no es cierto. Al contrario, es lo que te está ayudando a avanzar. Otra señal importante sería poder, como justamente en ese camino de aceptación, entender que la pérdida sí te transformó, pero no define toda tu identidad. Porque justo este es uno de los elementos que afecta el sentido de vida cuando una persona ha vivido una pérdida. Como por ejemplo, una de las pérdidas que yo creo que son de las más difíciles es la de perder un hijo. Mm. Y cuando un hijo se va y por supuesto una madre ha abocado su vida hacia su hijo. O sea, parte del sentido de vida muy importante para cualquier mamá
es ese valor vivencial de entregarse, criar, cuidar, sostener, amar a su hijo. Entonces esa sensación profunda de que te quiten, ¿no? Me roban, me jalan el amor más profundo de mi vida, Me es una arrebatan, experiencia, ¿cómo? me arrebatan, ¿no? Exacto, es una experiencia de vida muy compleja y justamente, ¿qué pasa? Que una madre, por ejemplo, configura su vida alrededor de soy mamá, ¿no? Me debo a mí, oye, esta es toda mi identidad. Sí. Y claro, por eso es tan importante cuando aprendemos a cultivar otros sentidos de vida, como lo que entregamos a otras partes del mundo, lo que la vida nos entrega como regalos, entender que la vida está llena de posibilidades de sentido y cuando se lo dedicamos solo a un aspecto de la vida, el gran riesgo es ese, que cuando lo perdemos, ¿qué ocurre? Porque es parte de existir, Ujú. la habilidad a llegar a estos estados más crónicos, digamos, de alteración emocional producto de la pérdida. Entonces, creo que esas señales serían como de las más importantes para decir, estoy empezando a integrar sanamente esto a mi vida. Y definitivamente agregaría una última que sería sentir que puedes sostener tus rutinas al menos básicas, ¿no? De que justamente puedes continuar con tu día a día, con tus responsabilidades, compromisos, a pesar de ese dolor, a pesar de extrañar, a pesar de los recuerdos que pueden seguir generando tristeza, pero que estás asumiendo ese tránsito como parte de la nueva realidad, justamente. Fíjate que me parece muy interesante lo que comentabas en cuanto a darnos permiso de volver a sentir tristeza y que eso no significa retroceder, precisamente porque en un duelo, pues cierras una etapa de tu vida, cierras una relación, pero esa etapa estuvo integrada por muchos momentos. Entonces, a veces puede ser que en tu recordar y en volver a sentir tristeza surjan eventos de esa misma relación que todavía no habían sido sanados, ¿no? O que todavía pues no habían sido procesados. Entonces, a mí me ha surgido esa duda, ¿no? Cuando atravesé un duelo y siento que ya procesé o que ya integré el duelo, me han llegado recuerdos de otro momento de la vida con la misma persona con una dolencia diferente. Entonces eso es, pues, permitirse volver a sentir el dolor, pero no significa que se está abriendo el duelo y que estás retrocediendo. Correcto, así es. ¿Y por qué estás de acuerdo? Por ejemplo, ya que lo volviste a recordar en otra escena, bajo otra circunstancia, no es el mismo dolor. Te genera tristeza, vas a llorar, pero no es el mismo dolor. Cuando se ha procesado saludablemente el duelo, esa diferencia se siente. Entonces, sí es como parte de quizás que la vida es muy amplia, ¿no? Entonces, no es lo mismo que terminé esta relación o falleció esta persona amada y vivir el duelo de la pérdida en sí misma, de que esta persona ya no está, está ausente, a los duelos que tienen que ver conmigo misma. Y ahí está el tema de perdernos, ¿no? Como de qué partes de mí murieron o se fueron o tuve que soltar cuando esta relación terminó, cuando esta persona se fue. Quizás es la hija que llamaba a su mamá cada semana y podía y sentía que tenía un lugar seguro para conversar, o la novia que tenía sueños e ilusiones con una pareja. Entonces, hay, por eso hay partes del duelo, como de quizás ya sané el hecho de que esta persona ya no está en mi vida, como me siento ya en aceptación de esto, ajustada a esta nueva realidad. Y sigo trabajando partes de mí que quizás construyeron metas, deseos, anhelos o que se sentía segura en un espacio, que extraña esa sensación de hogar y es una parte de ti que sigue procesando, por ejemplo, el sigo buscando mi nuevo lugar seguro. Entonces, por Sí. eso ese tipo de expresiones se empiezan a
a surgir incluso meses o años posterior a haber vivido una pérdida. Qué profundo hablar un poquito de esto porque pues en el duelo hay tantas etapas y tantos elementos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué herramientas podemos utilizar para empezar a procesarlo o para empezar a trabajar pues los duelos que estemos atravesando y que sobre todo nos permitan llevarlo de una forma más saludable, con mucha más compasión hacia nosotros mismos? Sí, bueno, lo básico que diría en primer lugar es la regulación emocional. Lo comenté hace un momento, pero esta liberación y regulación emocional es algo que aprendemos en espacios de psicoeducación sobre qué función tienen las emociones en nuestra vida, cómo expresarlas saludablemente. Por ejemplo, la tristeza, que es una emoción muy común dentro de un duelo, de hecho la característica principal de un duelo es la tristeza profunda, es, bueno, una forma de regularlas a través del llanto. Por eso el llanto es una forma de regulación. Y la regulación emocional tiene dos caminos. Una es la autorregulación, donde yo me permito sentir, lloro, si estoy enojada, busco qué necesito expresar, qué límites colocar. Voy aprendiendo a cómo estas emociones que puedo sentir las regulo. Por ejemplo, es que fue una separación de pareja y parte de lo que vivo ahora dentro del duelo es el miedo a volver a confiar. Entonces, sabes, el duelo siempre se acompaña de otra serie de emocionalidades que son necesarias también tomar en cuenta dentro del proceso de duelo. Entonces, eso, la autorregulación es por un lado, y lo otro es la corregulación. Y eso significa que yo soy acompañada y sostenida en el proceso de regularme. Entonces, ¿qué pasa? A veces lo que necesito es un abrazo. No estar yo sola conmigo misma, que eso siempre es importante aprenderlo para cualquier proceso evolutivo del ser humano, pero definitivamente somos seres sociales. Y sobre todo ante el dolor emocional, qué importante es la presencia del otro. Se dice que justo la presencia del otro es el que fortalece nuestra identidad. Y entonces yo sentirme fuerte, capaz o incluso permitirme sentirme vulnerable es mucho más fácil cuando hay un otro que me sostiene. Entonces, darme el permiso de tener a esa persona en la que puedo confiar. Y sé que a veces esto es muy sensible porque hay personas, o sea, yo he escuchado cuando me dicen, no tengo con quién hablar de esto. Y bueno, de repente esa red profesional, el espacio de un acompañamiento emocional de un profesional de la salud mental cercano es súper válido, por supuesto. Mientras tengas con quién hablar, esa es otra herramienta importante, hablar de la pérdida. Yo, bueno, por lo que viví con un duelo patológico, de verdad, estoy convencida de que no se sana hasta que no se habla, de que es muy importante hablar y cuantas veces sean necesarias. O sea, cada vez al principio se corta mucho la voz, hace el nudo en la garganta, se siente que no se puede hablar de lo que se vivió. Y con el tiempo, progresivamente, pues ya hay más espacio para dar palabra a ese dolor tan profundo y también se va sintiendo cada vez más alivio, ¿no? Entonces, por eso existe la psicoterapia, justamente porque hablar es muy sanador, es profundamente sanador. Otra herramienta que considero importante son como algunos rituales, ¿sabes? Desde escribir cartas cuando extrañamos a ese ser amado, de qué le dirías en este momento, por ejemplo, pero también de tener espacios simbólicos, como si guardaste un objeto significativo que te conecta con esa persona. Hay personas que crean altares, ¿no? Por ejemplo, me encanta acá en México el Día de los Muertos, ¿no? Que justo se crean estos altares para honrar la memoria del amor vivido con seres queridos, porque justamente estos espacios simbólicos lo que hacen es una especie de ancla que nos permite comprender que el amor se transforma y puede permanecer de diferente manera, definitivamente eso, transformado, pero presente para quien decida de esa manera. Tengo una tía que
que dice algo que me encanta, su frase así célebre de mi tía Nelly. Ella dice, solo ha muerto quien se olvida. Mm, Entonces, porque justo el duelo no pretende olvidar y dejar de recordar y ya no extrañar, no. La función del duelo, la función que este fenómeno psicológico tiene es la de permitirnos procesar lo vivido, o sea, la pérdida, ajustarnos a una nueva realidad, que es la de la ausencia o el cambio, la razón por la que haya sido el duelo, y seguir adelante con nuestra vida. Entonces, ese tipo de rituales hacen como esa sensación de permaneces, estás de alguna manera, desde honrar, aceptar y donde el dolor no sea el único, como el único estado emocional necesario o presente. claro. Fíjate que ahí tengo tres puntos que comentarte. El primero sería lo importante que es hablar, como bien decías. Eh, Desde mi perspectiva, desde cómo identifico el poder del lenguaje, es una de las formas en la que el alma puede aterrizarse en el mundo material, ¿no? Y cómo puede proyectarse y darse a entender desde lo más profundo. Y esto también me lleva a pensar en cuántas veces, saliéndome un poquito del tema, las mujeres fueron silenciadas en el pasado. No se les permitió externar muchos dolores, muchas limitaciones. Entonces, bueno, qué importante es que ahora nos demos esta oportunidad de hablar, de buscar ese acompañamiento profesional, de buscar también a nuestros seres queridos y poder dialogar. Y si no existen las condiciones necesarias, entonces buscar cómo crearlas, ¿no? Porque tampoco nacimos sabiendo cómo comunicarnos con el otro. Habrá quienes tienen esas habilidades muy bien desarrolladas y habrá quienes necesiten trabajarlas un poquito más, pero el gran beneficio de darnos la oportunidad de hablar y de externar nuestras emociones es tan transformador como para sanar un duelo, ¿no? Ese sería el otro. Entonces, y lo otro es desde la perspectiva espiritual, como bien comentabas, pues en el caso mexicano, estas fechas son muy importantes, se da esta conexión, se da un puente entre el mundo de los que partieron y el mundo de los que seguimos por acá, y eso tiene una sensación de esperanza, de saber que quienes se fueron no se fueron totalmente, sino que ahora nos acompañan pues desde un lugar distinto. Y eso a mí, con las dos experiencias que yo he tenido, bueno, y con mis abuelas también, pues me ha dado mucho confort, ¿no? Saber que de alguna forma pueden acompañarnos ya con una visión distinta, porque ya no hay ego desde la perspectiva que yo tengo de lo que es partir, ya están en un lugar donde no hay ego, donde no hay competencia, donde hay una energía de amor muy poderosa, muy sanadora, que aquí también la tenemos, pero a veces tenemos varias capitas, ¿no? Que ir desmenuzando para Es llegar a esa sensación de amor pleno y puro, que también es muy bonito cuando lo experimentamos en el mundo terrenal. Y por último, pues cuando alguien parte, nos queda esa oportunidad de honrarlos, y eso es algo que también me hiciste recordar cuando hablabas de, pues, de estas fechas en México y de los rituales que se hacen, ¿no? muy bello. Algo que escuchándote recordé que se me hace muy importante agregar para quienes van a escuchar este episodio es la importancia de respetar el duelo, el propio, por supuesto, siempre empezamos allí, pero también el de nuestros seres queridos, porque así como no nacimos aprendidos a comunicarnos, ¿no? A expresar lo que necesitamos, sentimos, tampoco nacimos aprendidos para saber sostener y acompañar el duelo de un ser amado. Y esto lo comparto porque justo actualmente estoy acompañando a una familia que vive una experiencia muy difícil de un hombre que vivió un accidente cerebrovascular con infinidad de implicaciones en su vida y alteración de toda la dinámica familiar. Sobrevivió a ese accidente y ahora ya tienen 6 meses en el gran desafío del ajuste a la nueva realidad. Y de las cosas que yo con frecuencia converso, tanto con él como con su esposa, es del duelo, ¿no? O sea, de haberse permitido vivir el duelo de
ok, él no murió, él sobrevivió. Y eso no significa que no hayan perdido. O sea, ya no es el mismo esposo, ya no es el mismo papá, ya la familia no es la misma dinámica. Y sabes que empezó a pasar esto de, es que tiene que reaccionar, sí, es que no quiero que esté triste, es que, y él también, es que no las quiero ver tristes, ¿sabes? Todos queriendo que todos estén felices en la familia, cuando hubo un momento de tensión emocional muy fuerte, muy complicado. Y justo porque, primero, no pudiendo identificar, esto es un duelo y es natural que todos estemos pasando este tipo de emociones. Pero luego, el, ¿sabes? Échale ganas, que te sientas mejor. No funciona así como en la depresión, como en la ansiedad, como en otros estados de ánimo. Y esto lo agrego justo porque creo que para transitar este dolor y no perdernos, algo que nos ayuda mucho es recibir ese abrazo de contención, pero no solo físico, sino de verdad espiritual, emocional, de nuestros seres amados, de respeto profundo, de decir, estoy aquí si me necesitas, pero voy a permitir que tú transites lo que sientas, lo que vivas, sin ánimos de presionar para que ya te sientas mejor o para... Eso no nos ayuda. Para de verdad no perdernos en el camino, lo más lindo es contar con esos seres queridos que siguen con nosotros y que nos pueden sostener de la manera más amorosa y respetuosa posible. Eso es lo que más dentro del dolor nos va a ayudar a no perdernos, a sentir al menos que nos podemos sostener como un bastón, ¿no? Como este es mi ancla mientras yo vuelvo a encontrarme, mientras yo vuelvo a sentirme en mi centro, mientras yo transito este dolor que es parte de una experiencia muy humana. Total. ¿Y cuándo crees que ya estamos hablando de un duelo patológico o cuándo es un duelo normal? En psicología se definen como periodos, ¿no? Se, lo que teóricamente se dice alrededor de 6 meses, algo sano, que se pasa en todas las etapas del duelo, ¿no? Ujú. Y a un año como máximo. Pero la patología no significa solo, no depende solo del tiempo, que ya más de un año puede considerarse como patológico, sino también los síntomas. Yo, eso es lo que percibo mucho, como después de un año yo siento que no me puedo levantar de la cama, yo no encuentro sentido a la vida, yo no puedo conectar socialmente, me he aislado. Incluso yo creo que podría ser menos tiempo estar en meses y decir, este duelo es patológico, o sea, le está impidiendo a la persona avanzar con su vida. Lo que está pasando con este duelo es que no se está desarrollando favorablemente. Y eso lo vemos en el acompañamiento terapéutico, como, a ver, cuando he acompañado a personas que superan el duelo, sí, a los 3, 6 meses ya están como, uff, liberados, con ese alivio, sin la carga emocional y diciendo, ya puedo ver la vida de colores otra vez y me siento muy bien. Cuando una persona está aún en negación y, por ejemplo, creo que es bastante común en separaciones de pareja, en ese tipo de duelo, un duelo en el que lo patológico puede ser también más frecuente es en el duelo migratorio, por no poder superar la pérdida y el vacío ante estar lejos de lo que se extraña. El duelo migratorio es uno particularmente complejo por ese anhelo constante de volver a su tierra, a los seres amados. Entonces, teóricamente hay cosas definidas en tiempo, pero yo creo que lo más importante es considerar los síntomas, ¿no? Cuando dices ya, esta persona está perdiendo su capacidad de funcionar en su vida cotidiana, ya está teniendo alteraciones en su sueño, algunos síntomas psicofísicos, yo también los viví por muchos años, aunado a la depresión y la ansiedad, entonces eso es lo que yo considero importante tomar en cuenta y por supuesto siempre buscar ayuda profesional. Muy bien. Pues Giovanna, muchísimas gracias por este espacio. De verdad ha sido fascinante adentrarnos un poquito en lo que significa y lo que representa el duelo. Y antes de que cerremos, me gustaría mucho si nos puedes compartir en dónde podemos encontrarte,
qué proyectos estás desarrollando actualmente y toda la información que pues nos pueda ser útil para encontrarte. Claro, con todo gusto. Pues me encuentran en las redes sociales como soy Giovanna Villalobos. Mi nombre se escribe Jovana. Em, en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y en mi página web que es www.giovanavillalobos.com. Actualmente estoy desarrollando programas de acompañamiento terapéutico justamente dirigido a personas que han vivido algún tipo de duelo. Y estos programas son muy específicos para acompañar esos procesos y es, por supuesto, un camino muy personalizado, ¿no? Porque como decíamos, cada persona tiene un momento diferente y formas de transitar y de vivir el duelo muy, muy variado. Y además, como conferencista, actualmente me estoy dedicando o abocándome a llevar estos espacios de conciencia, principalmente a diferentes organizaciones que justamente buscan promover la inteligencia emocional y la salud mental desde estas perspectivas, porque creo que a medida que vamos fortaleciendo nuestro autoconocimiento, nuestra capacidad de resiliencia, habilidades de afrontamiento, todos estos factores protectores de nuestra salud mental, Sí. justamente ante esos momentos difíciles de la vida que suceden, todos pasamos por eso, pues podemos contar con más recursos. Entonces tengo una mirada muy preventiva. Me gusta mucho la psicoeducación. Como conferencista me posiciona justamente para ir a esos espacios donde busque cultivarse el bienestar emocional y la salud mental. Y como psicoterapeuta, pues estos servicios de acompañamiento emocional que ya ofrezco desde hace 15 años, que me encanta poder seguir sosteniendo, acompañando a mucho más vidas. Fascinante, sí, y bueno, pues ahora que lo mencionas, en las empresas, en las organizaciones internacionales, creo que hay importantes áreas de mejora, ya que son espacios muy competitivos, muy profesionales, muy interesantes, pero también a veces con un vacío muy marcado en cuanto a la gestión emocional. Entonces, pues qué bueno que estés promoviendo la psicoeducación, lo mencionaste así, como espacios preventivos. Me parece una labor muy necesaria. Así que bueno, esperemos saber más de ti. Esperemos que más adelante podamos hacer otro episodio. Sí. Y bueno, pues por ahora nos despedimos, pero muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti por la invitación y a todos los escuchas. Encantada de conectar con ustedes y nos seguiremos viendo por Evoluciona Podcast. Gracias, Giovanna. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que esta información pueda ser práctica para tu vida. Recuerda, yo soy Carolina Quirós y esto es Evoluciona Podcast.